a un evento que se dio hace poquitito, creo que fue el pasado 14 de enero, que tuve el honor de estar trabajando allí junto con Marcelo Pullares, que fue la Cena de las Emociones. Es una cena de recaudación de fondos que organiza el Hemocentro de Maldonado. La verdad que un centro que se ha convertido en referente, multipremiado además por calidad en el departamento, que no solo tiene todo lo que transita y el procesamiento de tema sangre, como banco de sangre, el acceso a sangre segura, sino que además ahora se le suma banco de leche materna. O sea, de verdad que es un pilar muy importante del sistema de salud en general, por lo que ofrece. Y se hizo una cena de emociones con una subasta, se subastó y se remató una obra nada más y nada menos que de Achugarri, no una escultura, ¿eh? No, hizo un acrílico interesantísimo, se remató en $120.000, una gran, una locura, ¿no? Pero buenísimo, porque además nadie no se dudó. Cuando las causas son nobles, donde está el dinero también sabe comportarse con generosidad, no solamente de la otra manera, ¿no? Lo importante es en agradecimiento y en gratitud. Bueno, el Hemocentro quiere comentarles a todos la cifra récord que se logró recaudar a beneficio de esta causa, que se alcanzaron $1.076.277. Qué bueno. $1.000.000. Y la colaboración puede seguir durante todo el año en el Hemocentro y por eso queremos pasar una... Ahí está, miren, está saliendo en el Zócalo en este momento, @fundación_emovida. Se pueden contactar a través de esta página de Instagram del Hemocentro para ver cómo pueden seguir colaborando durante el año. De verdad, una gota de sangre, una gota de leche materna cambia vidas. O puede ser incluso la vida o la muerte. Alguien que también estuvo presente en esta zona y que si quiere puede ampliar simplemente en redondear la importancia de este centro, es el actual subsecretario del Ministerio de Salud Pública, electo diputado además ahora por el Partido Nacional, José Luis Santillán. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La Fundación Emovida nos dio una mano muy grande, el Hemocentro, en la pandemia. Mirá. Cuando ellos habían desarrollado la unidad de plasma, ya previamente, con otro evento de recaudación, habían comprado la unidad de plasma y estaba enfocada en otro tipo de patologías o recoger plasma para otro tipo de circunstancias. Y en la pandemia, rápidamente, eso lo transformaron en unidad de plasma para enfermos COVID, que era personas que habían transitado la enfermedad, que habían salido adelante, donaban plasma para los que estaban internados en CTI. Y permitió que evolucionaran favorablemente un montón de personas. Y eso el Hemocentro iba por todos los lugares del país recolectando plasma. Y a su vez había caído la donación de sangre por todo aquello de bajar la movilidad. De tu casa, sí, claro. Exacto. De no ir a los centros de salud. ¿Se acuerdan que nosotros aconsejábamos no visitar o no ir a los centros de salud por posibles contagios? Había disminuido la donación y el Hemocentro, con la unidad móvil, que tiene un ómnibus, salían a las empresas, a distintos lugares o al mismo domicilio a buscar sangre que era necesaria para las operaciones, para accidentes de tránsito, para un montón de cuestiones que se usan la transfusión. Así que la obra del Hemocentro la conocemos bien de cerca. Ya tiene varios años, es justo reconocerlo, es una obra que viene de hace varios años en nuestro país. 16 años, ¿no? 16 años, exactamente. 15 el año pasado, 16, y han crecido, la verdad que exponencialmente, y la verdad que es un orgullo para todos tener esa organización en el interior aparte, que es la virtud y también el diferencial, que está en un enclave que desde ahí le brinda sangre a una región muy grande. En Montevideo hay pacientes que utilizan sangre del Hemocentro de Maldonado, así que es una gran obra que bueno, hay que seguir y continuar y seguir ampliando, y que la gente se solidarice y también aporte para seguir creciendo, la verdad que es un orgullo muy grande. Bueno, ¿cómo está transcurriendo la transición? Bien, muy ordenada, muy a la uruguaya. Hubo hace poquito igual una contradicción rara, ¿no? Entre Rando y Lustenberg, o sea, ministra saliente, ministra entrante, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Fue por de el lo que tema habían hablado, ¿no? En la reunión. Del CASMU, si se había hablado del tema de CASMU. El tema CASMU no se habló en la reunión como tema CASMU. O sea, flujo de fondo, proyecciones, deudas, situación actual. Eso no se habló. La ministra entrante, Lustenberg, nos preguntó, ¿están haciendo un seguimiento de la atención en CASMU, del seguimiento de la parte clínica? El seguimiento lo estamos haciendo porque había denuncias del sindicato médico
de algunos posibles quiebres de atención y mandamos inspectores rápidamente y se está haciendo el seguimiento. Pero no se habló tema Casmu como tema en sí, como el gran tema que Fue que una de está las arriba de la tantas mesa. preguntas de los tantos asuntos. Claro, no se habló en general, se preguntó solo eso. Nosotros el tema Casmu lo empezamos a trabajar en diciembre con Odone, con el equipo económico. Bien. Tuvimos ya una reunión con todo el equipo económico donde le dimos toda la información y la ministra Rando estableció una comisión técnica para esa ida y vuelta de información para que todo lo que necesiten saber, nosotros abrir las puertas y darle toda la información, porque en definitiva en salud tiene que haber una continuidad. En salud no es que cada nueva administración refunda o no puede empezar. No, pero cambiar las Tiene que haber una autoridades continuidad. era una alternativa que nunca se entendió demasiado por qué no se cambiaron, de hecho. Bueno, nosotros determinamos la intervención sin desplazamiento para hacer este diagnóstico, el que pusimos a consideración del Parlamento y el que pusimos a consideración de la directiva, que fue todo lo que ya se puso arriba de la mesa y todo lo que, todos los elementos que llevamos y también que dimos cuenta a Fiscalía General de la Nación. Esa fue la decisión que tomamos y que la institución siga intervenida. No es que tampoco se dejó libremente, la institución sigue intervenida bajo una intervención del Ministerio de Salud Pública con 3 interventores que hasta el 28 de febrero van a seguir bajo esa figura y bueno, la nueva administración podrá disponer qué es lo que sucede con la institución. Bien. Bueno, y volviendo entonces primero a cuestiones un poco más generales. ¿Qué evaluación hace de cómo están dejando la cartera? Bueno, creo que en cuanto a salud queda una situación mucho mejor que la que nosotros tomamos. Primero lo que fue el impacto de la pandemia, que recién hacíamos referencia. Todo lo que fue esos 2 años y medio de un trabajo muy intenso del manejo de la pandemia, de todo lo que fue el sistema de salud. Después de eso hubo una revalorización de la salud pública, de la salud personal. Creo que después de sufrir el impacto de la pandemia hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido de lo que son los hábitos saludables, de lo que significa tener una buena salud y de lo que es prevenir enfermedades. Y después vino toda la situación que nos llevó en estos 5 años. En cada año tuvimos que atravesar una situación distinta. En el 2020 la pandemia, en el 2021 el plan de vacunación, que me encargué yo de todo lo que fue el despliegue territorial. En el 2022 la situación de Casa de Galicia. En el 2023 la sequía, todo lo que fue el impacto de la sequía. Y en el 2024 el brote de dengue, que fue un brote que nunca habíamos tenido en la historia. O sea que todos los años tuvimos que atravesar una crisis o una situación compleja y hemos salido adelante. Hemos salido adelante con un gran equipo, con un gran trabajo, primero con el ministro Salinas, después con la ministra Rando, y un esfuerzo muy grande de parte de todos los que componemos el Ministerio de Salud Pública y de parte de la gente, ¿no? Del sistema de salud, sobre todo de los trabajadores que son los que sostienen el Sistema Nacional Integrado de Salud. Quedan desafíos. Creo que han habido grandes avances, hemos incorporado un montón de tratamientos al Fondo Nacional de Recursos. Para que tengan una idea, en el 2019 se invertían 11 millones de dólares en tratamientos oncológicos. Hoy estamos en 55 millones de dólares en tratamientos oncológicos. Hay un récord de pacientes en el Fondo Nacional de Recursos, se atienden más de 4.000 pacientes a través del Fondo Nacional de Recursos. Medicamentos que antes iban por amparo, o sea que la persona tenía que hacer una acción de amparo. Hoy los principales medicamentos para el tratamiento de cáncer, por ejemplo, son gratuitos y son de cobertura universal, o sea, para todos los uruguayos. Creamos la Dirección de Fiscalización en el Ministerio de Salud Pública. Salud Pública tenía 12 inspectores para controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con la salud. 12. Hoy tenemos más de 50, una dirección nueva y la certificamos en calidad. Está certificada bajo normas UNIT, o sea que ha habido un gran avance. ¿Le parece injusto cuando las autoridades electas, designadas, señalan como los primeros 2 grandes desafíos el tema de los medicamentos y las esperas en la atención? Porque eso puede tener 2 lecturas. Bueno, si este es el problema, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, porque es enorme el concepto de salud pública y más pensando en ACE. Pero por otro lado, es lo más cotidiano, lo que más le llega a la gente, ¿no? Es el problema diario, cotidiano. Mira, en cuanto a medicamentos, hay cierto punto de realidad y hay cierto punto de relato en cuanto a los medicamentos. Te voy a explicar por qué, o les voy a explicar. Primero, que se compran muchísimo más medicamentos de lo que se compraban antes.
Se Sí, compraron pero eso no 194 parece- sí. millones de unidades en 2019 y hoy se están comprando más de 225 millones de unidades al año en ACE para dispensar medicamentos. Pero que se recetaban- compren más no significa que necesariamente estén más accesibles. Bueno, el tema de medicamentos es que, por ejemplo, en ACE tiene 900 puntos de entrega a lo largo y ancho de todo el país y tiene un vademecum de 1000 productos. O sea que tiene que tener en los 900 puntos los 1000 productos disponibles. Hay un tema logístico de operaciones que hay que tener esa cantidad de stock suficiente, que a veces puede haber quiebre de stock porque el laboratorio no entrega o porque hay una demanda creciente o por distintas cuestiones que puede haber en algún punto. ¿Qué fue lo que hicimos? Establecimos una solución o para cuando pasa esa situación, que es trabajar con la farmacia de barrio. Y empezamos por Canelones, sobre todo, en la zona del Santoral y en algunas ciudades, y estamos extendiéndolo a otros departamentos, que cuando el medicamento no está en el hospital o en la policlínica, con un ticket la persona va a la farmacia y lo retira de forma gratuita. Y ACE después le devuelve a la farmacia también de forma gratuita. O sea que no tiene costo para ACE y para la persona, en caso que no esté el medicamento, lo retira a la farmacia. Esto se promocionó en la zona donde está funcionando y viene funcionando muy bien y la idea es seguir creciendo con esto, porque esto para el usuario, cuando va y no lo tiene, lo puede retirar gratis en la farmacia. También se estableció un sistema informático que el doctor Cipriani lo había establecido antes de que se vaya de ACE, porque habían 3 sistemas informáticos y al final del día es un tema de operaciones. Por eso le digo que no es cuestión de que falte o no falte, se compran más medicamentos, hay más dispensación de medicamentos. Fíjense que en el 2019 el promedio de receta por consulta era 3,5, hoy estamos en 3,8, o sea que hay más recetas, se recetan más medicamentos. Se compran más medicamentos de acuerdo a los números de los laboratorios, no son números nuestros. La Asociación de Laboratorios Nacionales en sus informes establecieron lo que le venden a ACE. O sea que hay un esfuerzo todavía superior. ¿En algún punto puede ser que haya una tensión de stock? Sí, no lo vamos a negar. ¿Pasaba antes? También, hay que ser justos. Y creo que es un tema de operaciones, no es de determinación, porque se nos adjudicó una intencionalidad. No hay ningún tipo de intencionalidad. ¿Cómo vamos a decir que vamos a recortar compra de medicamentos? Eso no existe, no existió y no va a existir porque no hay administración que pueda o que decida ese tipo de políticas. Al contrario. Se creó un vademecum. Creamos el vademecum, bajamos las barreras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el FONASA, para los antidepresivos, que tenían un costo de 600, 700 pesos de ticket, eso lo bajamos a 130 y en algunos casos gratuitos, los de mayor utilización son gratuitos. Quiere decir que hemos bajado las barreras. ¿Que en algún punto pueda existir tensión? Obviamente, sí. Ahora, hemos hecho todas estas acciones y creemos que ha mejorado muchísimo la situación en medicamentos. Vos hablabas de tiempos de espera. Sí, bueno, yo no, digamos, bueno, parte hay de las una críticas situación que se de lo que instalan. tiene que ver con tiempos de o que espera. se toman como desafíos para las autoridades nuevas, ¿no? Entrantes. Tiempo de espera, hay una situación que es multicausal en el país. Que de nuevo, no es nuevo. Si vamos a los orígenes del sistema de salud o nos remontamos antes del sistema de salud al sistema de DICE, de mutualistas, también había una situación de tiempo de espera. Hay tiempos de espera que están regulados, que son las especialidades básicas, medicina general, pediatría y ginecología, en 24 horas. Cirugía general en 48 horas. Y el resto de especialistas hasta en 30 días. Eso es lo que está regulado. Lo que podemos comparar con lo que sucedía a lo largo de los años del sistema. El resto de los tiempos de espera no está regulado. ¿Y cuál es la situación? Cuando yo pido por el médico fulano de tal. Por ejemplo, si quiero que me atienda la doctora Victoria Rodríguez. Entonces voy y pido para Victoria Rodríguez tiene la agenda completa. Y ahí es cuando se da un tiempo excesivo. O también cuando hablamos de esta situación de multicausal, es la cantidad de profesionales que hay en nuestro país, que lo forma exclusivamente o en gran parte la Universidad de la República, la Escuela de Posgrados y lo que tiene que ver con las residencias que forman especialistas. Que las cátedras establecían cuál es la cantidad de especialistas que se iban a formar cada año. Eso ya lo cambiamos. A partir del año pasado se votó una ley que ahora el que establece eso es el Ministerio de Salud Pública. Ya no es más las distintas cátedras. Sí, obviamente, en una forma organizada, pero de acuerdo a las necesidades del país. Si nos faltan psiquiatras, hay que formar más psiquiatras. Si nos faltan pediatras, hay que formar más pediatras. Si nos faltan cirujanos, hay que formar más cirujanos. Pero la cantidad que hay de algunas especialidades no cubre la demanda que tenemos, que a su vez ha sido una demanda en aumento después de la pandemia, por todo lo que yo les decía recién, Sí. que ha venido en aumento la demanda. ¿Usted coincide que realmente el Sistema Nacional Integrado de Salud
está necesitando una puesta a punto, un diálogo importante, como lo señalan muchas otras voces también? Nosotros hemos dicho, yo he dicho que necesita ajustes. Ajustes de materia legal y ajustes del funcionamiento. Y que esto que estamos viviendo son debido a fallas de diseño del sistema. Por ejemplo, a las instituciones mutuales las obliga a complementarse y a competir, porque compiten por el usuario. Entonces, la carrera es quién tiene el tomógrafo de última tecnología, quién tiene el último resonador, quién tiene el último equipo, y capaz que eso es ineficiencia, porque podemos tener un equipo y que atender en un lugar y complementarse con otras instituciones. Pero como también competimos por el usuario, o compiten por el usuario, hay una carrera de quién puede ofrecer propiamente con sus recursos todo lo que tiene para ofrecer en salud. Y es muy amplio todo lo que hay para ofrecer en salud, porque cada vez hay subespecialidades, cada vez hay el especialista. Ya no es para el codo un traumatólogo, ya es el traumatólogo especialista en codo, por ejemplo. Entonces, eso hace que haya menos oferta para satisfacer la demanda que tenemos. Al final del día es una situación de oferta y demanda. Lo que hemos hecho, por ejemplo, en psiquiatría, donde hay una situación en nuestro país con los psiquiatras, que el número es acorde, pero no está la distribución adecuada, claro. Están en el sur, no están en el norte. Lo que hicimos fue determinar con nuestro programa de salud mental de gravitar la atención de psiquiatría. ¿Qué quiere decir? Capacitamos a los médicos generales y a los médicos de familia que tengan las herramientas para poder diagnosticar y para poder tratar, o sea, para poder prescribir. ¿Recetar? Claro, pues ya pueden recetar. Antidepresivos o los medicamentos de uso común, sí, ya pueden, pero... entonces le dimos la formación. ¿A usted les daría lo mismo que te atienda un médico general o que te atienda un psiquiatra si tu problema es de salud mental? Para los cuadros leves. Para los cuadros leves, que las cátedras con el programa de salud mental ya establecieron cuáles eran. La pérdida de pareja, pérdida de empleo, un duelo, situaciones transitorias que se pueden atender con médico general y psicoterapia. Por eso bajamos el costo de la psicoterapia y la llevamos hasta los 30 años de manera gratuita, para degravitar psiquiatría. Eso está establecido en nuestros programas y lo que estamos haciendo es que la persona no llegue al psiquiatra, que llegue solo la persona que necesita ver al psiquiatra, que lo que se pueda atender en el primer nivel de atención, y nuestro sistema de salud, la idea es fortalecer ese primer nivel, se pueda resolver. Y los capacitamos a los médicos, porque en la carrera de grado tampoco tienen formación en salud mental. Por eso le dimos capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con la asistencia de salud mental. Bien. Eso está dentro del plan de salud mental. Todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio en nuestro país, todo lo que se ha trabajado en los distintos lugares con los grupos departamentales. O sea, volviendo a tu pregunta, creo que hay un trabajo muy grande en muchas cuestiones que tienen que ver con la salud, en la atención y en la prevención, que hace que nuestro país siga avanzando. Por eso cuando pregunto si desde la entonces oposición y actual autoridades entrantes se señalan como se repiten, ¿no?, los dos puntos de los medicamentos y los tiempos de espera en lo que son los desafíos de salud, ¿qué sensación les da? Bueno, que se trabajó bastante bien entonces o que recién están viendo cómo está el kiosco. ¿Qué pensás, Pepe? Yo creo que sí, que se trabajó bien, pero que aún falta. Yo lo que estaba notando, por ejemplo, me lo hacían saber algunos oyentes en la radio, es, José Luis, que cuando alguien va a retirar, por ejemplo, medicamentos para enfermedades no transmisibles y además pacientes que tienen que tomar medicación de por vida, como diabetes, hipertensión, le señalan en el momento del retiro de lo que ya tienen por receta, aunque no tengan formalmente, sino que el médico le recetó, y van retirando su medicamento, se terminó el tratamiento, lo cual resulta bastante insólito que se termine el tratamiento sobre la hipertensión o sobre la diabetes. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo tenga que solicitar nuevamente atención con el médico, lo cual demora, lleva un tiempo, el desembudo del que hablábamos, producto de lo que ocurrió en la pandemia y las demoras. Mucha gente lo que hace es que ante la necesidad sale a comprar en la farmacia los medicamentos, el que lo puede hacer, y el que no se puede quedar sin medicamentos durante un tiempo. Y eso complejiza la situación. Ocurre en varias mutualistas. Bueno, ahí lo que pasa, lo que sucede, es que la consulta con el médico tiene que estar para el seguimiento. De la otra forma, podían pasar años y tomar la persona sin regularla, claro. Control. Entonces, el chequeo periódico está bien. ¿Pero en qué tiempo? Lo que debería funcionar es la contrarreferencia. ¿Qué quiere decir? Un médico general, cuando detecta alguna situación que merece ser vista por un especialista, te referencia al especialista. Por ejemplo, el cardiólogo. El cardiólogo te determina un tratamiento crónico en este caso, o cuando es una hipertensión, te determina la hipertensión. Ahora, lo que no funciona es que el seguimiento lo puede hacer un médico general.
puede hacerlo el médico general. Entonces, el cardiólogo lo que sigue con ese paciente, sigue a lo largo de los años y sigue aumentando o agrandando lo que tiene que ver la demanda. Entonces, ahí es donde está la situación que hay. Por eso yo les hablo de que es un tema más operativo que clínico. Sí. Es un tema de diseño, es un tema operativo. Está bien, claro, porque y hemos trabajado general, en todas las causas. Si tu tratamiento sigue bien, simplemente chequeará que tus valores sigan bien. Exacto. Y si no, ahí vuelve a remitirte a... que te cambiará la medicación o no. Al especialista, exactamente. No, a ver, yo creo que hay... Descarte intencionalidad, porque en un momento se mencionó. Sí, yo creo que realmente la gente de la salud trabaja con el mejor espíritu, venga del partido que venga. Lo que sí, creo que a mí no me sirve esta forma de decir, bueno, pero este era un problema que ya existía o que ya venía de antes. No, bueno, porque quienes ocupan funciones de gobierno tienen que resolver los problemas, no importa si se generaron en su administración o si se generaron en administraciones anteriores. Que especialmente en el subsistema público es complejo acceder a especialistas, lo sé por experiencia propia, digamos, hasta un año esperando una consulta con oftalmólogo, digamos, que tampoco es una especialidad tan compleja, en Montevideo. Eso sucede y te lo dice la gente, llegan los mensajes, digamos, te lo relata la gente en la calle. Entonces, me parece perfecto que las autoridades entrantes digan, bueno, acá hay un problema a resolver. Después se evaluará si sí o si no. En esto de los diseños, del diseño del sistema de salud también, un prestador tan grande, tan masivo como hace, a uno le queda la pregunta si no tiene un desafío de regionalizar, de quizás adquirir, no sé, formas organizacionales distintas. Somos un país muy centralizado y claramente hay prestaciones que no están llegando como deberían. Así como se mencionó el excelente ejemplo del Hemocentro Maldonado, después tenemos relatos de zonas del interior del país donde hay servicios y prestaciones que no llegan o que son muy difíciles de acceder. Entonces ahí claramente hay un desafío. Yo entiendo que se cruzaron muchas urgencias. La pregunta es si la gestión de la salud pública no debe ser concebida como un área pública que va a estar cruzada por las emergencias, por los eventos disruptivos, ¿no? Lo del agua. Bueno, una pandemia mundial tampoco tenía mucho antecedente. Bueno, ¿no? pero mirando hacia el futuro, vivimos en un mundo que tiene... No, digamos, a partir de ahora sí, esto claro, puede ser un momento sin duda, nuevo. nadie podía estar preparado para la pandemia. Eso descartado. Y de última la gente evalúa que la pandemia se gestionó pero si te entiendo, si te entendí bien, hoy en día hay que estar preparado para cualquier cosa. A eso voy. Y que las urgencias... Los eventos disruptivos no pueden servir como excusa de no resolver lo permanente, que también debe ser resuelto. Déjame hacerte un comentario, porque capaz que se sobrevoló. Yo no me quito responsabilidad. En estos 5 años, los que gestionamos el sistema de salud y el Ministerio de Salud Pública fuimos nosotros, con todo lo que atravesamos y todo lo que pasamos. Y trabajamos en los principales problemas. Tiempo de espera, hay una situación. Falta de especialistas, complementación en algunos lugares que no existe, referencia y contrarreferencia que es muy difícil, aumento de la demanda, hay una situación. Trabajamos en cada paso de esa cadena para aumentar la posibilidad de que la gente vea al médico. Trabajamos en formación, que yo les hablaba que es de la UDELAR, y no es por quitarme responsabilidad, porque también trabajamos junto a la UDELAR y hemos trabajado muy bien. Establecimos el Consejo de Residencias Médicas, que ahora lo preside el Ministerio de Salud Pública. Hasta el año pasado, hasta antes del año pasado, no teníamos injerencia en la formación de profesionales en nuestro país. Claro. ¿Qué quiere decir? Nosotros que sabemos o tenemos el diagnóstico de todo el Uruguay, de los especialistas que hay y los que no hay, no teníamos injerencia en cuántos iban a formar. Entonces, en algunos lugares la formación era deficiente, se formaba menos de los que se retiraban, se jubilaban o se iban del país. Entonces, ahí tenemos una situación. Agilizamos los títulos de los extranjeros. Espere, ¿leyó el informe del Colegio Médico del Colegio Médico y de la UDELAR de la situación de los residentes, justamente? Sí, claro. Y trabajamos con los residentes en un pago único, porque también había situaciones diferentes de acuerdo a dónde ibas de residente. Sí. Si ibas a ACE, si ibas a un prestador privado, si ibas al interior, si ibas a Montevideo. Eran situaciones distintas. Ahora está todo unificado y controlado por el Ministerio de Salud Pública. Yo te hablaba de los títulos extranjeros. Agilizamos el trámite de reválida de títulos extranjeros, porque teníamos extranjeros formados que no estaban trabajando de lo que se habían formado, o especialistas, con la necesidad que tenemos. Sí.
También establecimos la telemedicina. La ley de telemedicina se vota en el 2020. Hoy tiene más de 28 centros en todo el país de telemedicina. Eso no suple la atención presencial, pero ayuda... Pero aliviana la primera línea, exacto, obviamente. Sí, lo que tiene que ser con el especialista que te pueda ver mediante una herramienta tecnológica con un médico presente, un médico general presente del otro lado. Entonces se ha trabajado. Yo no te digo que ni está todo bien ni está todo mal. ¿Había una situación en nuestro país de tiempo de espera? Sí. Hoy hay y hemos trabajado en las distintas causas. ¿Qué es lo comparable? Lo que está regulado. Porque lo otro no está regulado. Y lo que está regulado es que había 41 incumplimientos de instituciones privadas de tiempo de espera y hoy estamos en 43 o 44 incumplimientos. O sea, hay una situación después de haber atravesado todo lo que atravesamos y trabajado en esas causas que les estoy hablando. Pero claro, o sea, pasan millones de personas por el sistema de salud habitualmente. Hay una población o hay un porcentaje que tiene alguna situación para acceder. No lo negamos. Hay que seguir trabajando en acceso. Nuestro país es muy bueno en cobertura universal, prestaciones universales, un montón de cuestiones. Pero tenemos que seguir trabajando en el acceso. Habilitamos 2 IMADes cardiológicos, uno en Tacuarembó y otro en Durazno. Personas que tenían un infarto al norte del Río Negro, sobre todo en Rivera, Cerro Largo, etcétera, no llegaban a Montevideo a atenderse. Hoy se atienden en Tacuarembó y en Durazno y se les salva la vida. Y eso ha sido un gran avance. ¿Por este lado? Yo estaba pensando, ahora que escuchaba, acá nos quejamos de muchas cosas, pero cuando uno habla con gente que viene del extranjero a vivir en Uruguay, dice que acá tenemos un sistema médico que es bastante fácil de acceder a pesar de que haya demoras o a pesar de que puedan faltar medicamentos. La única cosa que a mí me genera un poco de preocupación es, tú decías, bueno, se trata de que se acceda a la psicoterapia para tratar de suplir la carencia de psiquiatras. Ahora, el tema de la psicoterapia, ¿no? Está acotado a X cantidad de consultas. Pasada esa, se queda sin tratamiento. El problema es que no hay 2 personas con depresión que necesiten la misma cantidad de sesiones. No es lo mismo si yo tengo una depresión, que quizás puede ser una depresión reactiva por un duelo, como tú dijiste, y me demoran 3 meses en adjudicarme un psicólogo que si vengo con otro tipo de cuadro. Entonces, ¿eso cómo está previsto de regularlo mejor? Bien. Para empezar, los especialistas son 30 días. Y cuando no se dan esos 30 días, se tiene que hacer la denuncia al Ministerio de Salud Pública. Cuando nosotros constatamos la denuncia, actuamos. Y actuamos fuertemente. El Ministerio de Salud Pública es la policía sanitaria. Cuando no se denuncia a la policía no puede actuar. No, claro. Esto es igual. Si hay incumplimientos, lo que nosotros pedimos es que se denuncie. Se puede denunciar vía web. Y te puedo decir que cuando vos llamas y te tiran una demora que excede lo que dice la ley, les recordás la ley y aparece la hora. Y aparece la hora. Sí. Te anotan, igual aparece esa anotada, ¿no? Recordó la ley. A las 2 de la mañana. No, pero te quiero decir que eso es raro, pero me ha pasado. Que pareces Hay distintas registrada circunstancias. como que tú hiciste recordar la ley. Invocaste la ley. Invocaste la ley. Pero cuando se denuncia, se actúa drásticamente. Hemos multado como nunca a los prestadores de salud, pero nosotros no somos un ente recaudador. No nos claro. interesa multar, nos interesa que se solucione. Obvio. Pero de nuevo, cuando hay incumplimientos en estos 30 días, lo que nosotros le pedimos a los usuarios es que haga la denuncia para tomar conocimiento y actuar rápidamente, más allá de los controles que hacemos habitualmente. Todos los usuarios no son lo mismo. Nosotros propusimos en los consejos de salario que haya una atención de acuerdo al usuario. Por ejemplo, cuando tú vas por primera vez a un especialista, hoy está los 15 minutos por paciente, Sí. que después de un gran debate en el Consejo de Salario del 2022 llevamos a 4 usuarios por paciente por hora. O sea, 15 minutos cada atención. Pero no es lo mismo cuando vos vas a una primer consulta, cuando vos vas con incertidumbre, Claro. cuando te tienen que dar un diagnóstico que quizás es complejo, cuando te tienen que explicar un tratamiento, como cuando vos hacías referencia a una repetición de medicamentos. No es lo mismo. Entonces, nosotros habíamos propuesto a las mutualistas y al sindicato médico, había un tema tecnológico que hay que todavía seguir trabajando para poder hacerlo, que de acuerdo a la característica del usuario sea la atención en el consultorio. Si es una primera consulta, más de 15 minutos. Si es un diagnóstico después de estudios médicos, más de 15 minutos. Si es repetición, es menos de 15 minutos, porque le preguntan cómo marcha usted, viene tomando la medicación, se siente bien, se siente mejor, bueno, véngame a ver dentro de tanto tiempo, o pase a otro médico. Entonces, eso creo que hace la diferencia en ese sistema.
Es cierto que el sistema de salud de Uruguay es bueno en todo lo que tiene que ver con cobertura. Tenemos el Fondo Nacional de Recursos, que es un diamante. Hay medicamentos de alto costo que lo tenemos cubiertos, que no existen en todas partes del mundo, que se cubra como se cubren en Uruguay. Ahora, en eso tenemos que trabajar en la tecnología, en la historia clínica electrónica, en la receta electrónica, en distintos factores que hagan que el sistema sea más eficiente. Porque al final del día estamos hablando de eficiencia. Al final del día estamos hablando de eficiencia en nuestro sistema. Entonces, creo que los desafíos, cuando hablamos de mejora, es trabajar justamente en eso, que sea más eficiente. Bien, Pablo. Se ha hablado mucho, y se habla de siempre esto, ¿no? Que en la salud hay salud para ricos y salud para pobres. Yo creo que es así, pero es así desde siempre. En vano no es lo mismo la atención que vos Justicia se tenés. dice también que hay. ¿Cómo? También de la justicia se dice eso. Bueno, Usted pero lo sabe. ahora tenemos al subsecretario de Salud Pública. No, está bien, está bien, podemos está bien. podemos hablar si quiere del Poder Judicial, pero no corresponde. También. Todo para terminar también, ¿no? Sí, O sea, porque siempre- dale. Bueno, lo que voy. Se ha dado esa brecha y se ha dado siempre, no es nuevo, no es de ahora, no se creó con este gobierno, con el anterior ni con el anterior. No en vano hay seguros médicos que claramente la atención es personalizada, es mucho más rápida, más efectiva. Está claro eso. Digo, eso es una realidad. Y ha sido objeto de esta campaña electoral, que se ha hablado de eso, en cuanto a achicar esa brecha que hay entre determinados seguros médicos o coberturas privadas con la cobertura pública, los efectos de poder achicar esa brecha. ¿Es posible eso? ¿Hay posibilidad de achicar esa brecha? ¿O es simplemente un saludo a la bandera que se hizo en campaña electoral a los efectos de decir nosotros queremos cumplir con los más necesitados y entonces vamos a brindarles esa salud a los efectos de que no tengan Y muchas veces 8 son los meses de mismos atención? médicos que están en un lado y en el otro. No, está bien. Ni que no haya falta de medicamentos y demás, que se ha discutido. No estamos en campaña electoral. No. Las elecciones pasaron. ¿Hay posibilidades de achicar Bueno, esa vos ves brecha? a algunos actores políticos y parece que todavía siguieran en campaña. Por No, algunas pero cuestiones yo el otro día justamente que estamos hablando aquí con él, no estamos en campaña Pero electoral. ya no estamos en No estamos en campaña electoral. La pregunta es, ¿podemos achicar esa brecha? ¿El Estado como tal puede achicar esa brecha? ¿Cuáles serían los mecanismos que tiene el Estado, que son limitados, para poder achicar esa brecha? Porque no olvidemos que en ACE se atiende el 50% de la población, aproximadamente, ¿verdad? Que por lo general son de menores recursos que las personas que se atienden este tipo de seguros, está claro eso. ¿Qué puede hacer el Estado para poder achicar esa brecha que es real, que existe? Bueno, yo creo que hay una cobertura en nuestro país universal que nos da derecho a las prestaciones para todos por igual. Creo que eso es un gran avance, que no es nuevo, viene desde antes del sistema con DICE y con la salud pública. Pues nuestro sistema está basado en las instituciones mutuales, que tienen más de 170 años en nuestro país, y una salud pública que viene de la época de la colonia. El Hospital Pasteur, el Hospital de Oribe, tiene más de 200 años. Entonces, bajo esa base se sentó este Sistema Nacional Integrado de Salud, que se quedó a mitad de camino. Por ejemplo, los seguros privados. Ahora, todos tenemos derecho al FONASA y todos pagamos una cápita, una cuota, pero surgen los seguros privados que está bien, están funcionando, pero hay un diferencial, que en el sistema se quiso ir por una atención universal, pero dejaron los seguros. Por ejemplo, la doble cobertura. Tenemos personas, una persona física afiliada a 2 o 3 instituciones, porque tienen cobertura de ACE, cobertura de sanidad militar y capaz que cobertura FONASA también. Eso es ineficiencia. Eso es ineficiencia en el sistema. Creo que ahí hay oportunidades de mejora en distintas cuestiones del sistema que se quedó a mitad de camino y entonces hay estas brechas para poder trabajar y para poder atender. En líneas generales, la cobertura que tiene Uruguay y la atención hace el diferencial con el mundo. Tenemos cobertura de cámara prehospitalaria, o sea, las emergencias móviles. Fue parte de lo que nos permitió también controlar la pandemia, que un médico vaya a verte a tu casa. Nosotros lo tenemos muy internalizado. Sí. Es común que te sientas mal y llames al médico los que tienen cobertura de emergencia móvil. Pero eso no sucede habitualmente en otras partes del mundo. Es algo que surge en nuestro país y es de acuerdo al sistema que tenemos. Creo que hay muchas fortalezas y hay puntos para seguir trabajando. Y por eso me parece que es importante esta construcción. La salud se presta para el discurso, se presta para la promesa fácil, se presta para decir un montón de cosas que después cuando uno va a la información y cuando uno va objetivamente no es tan así. Entonces, creo que seriamente estas cuestiones del sistema hay todavía para mejorar y para seguir atendiendo.
José Luis, hubo un importante, hablando de salud mental y adicciones, un importante refuerzo presupuestal por parte del Ejecutivo en la última rendición que permitió incrementar el gasto. ¿Hay una idea hay un seguimiento de en qué se ha invertido, en qué se está trabajando con ese refuerzo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos todas las memorias anuales, que es la del año pasado, que ya está en la página web, que ahí están todos los planes. En cuanto a salud pública, lo utilizamos en esto que le hablaba de bajar las barreras de atención. Las barreras de los antidepresivos hoy son gratis. La barrera de psicoterapia la llevamos hasta los 30 años, la atención. Todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las personas que hacen intento de autoeliminación. Lo que hicimos fue transformar los rastreadores COVID. ¿Se acuerdan los rastreadores que cuando uno tenía síntomas te llamaba, te decía con quién estuvo en contacto, cómo está, qué síntomas tiene, qué es en su casa? Bueno, tomamos ese buen ejemplo y lo llevamos a salud mental, a intentos de autoeliminación. Entonces, cuando una persona hace un intento de autoeliminación, lo que tenemos ahora es un sistema en todo el país de las puertas de emergencia que vienen también a vernos desde el extranjero para ver cómo se hizo, que en tiempo real sabemos los intentos de autoeliminación que hay en todas las puertas de emergencia del país. Lo sabemos en tiempo real. Pero no es solamente para tomar conocimiento, es porque esa persona tiene derecho a la atención hasta el 7º día después de haber hecho el intento. Y le hacemos ese seguimiento, ese rastreo, para que tenga la atención. Y si no tiene la atención, vamos a ver por qué. Si es porque el prestador no se la dio, si es porque todavía sigue internado, si es porque sigue en tratamiento afuera de la institución. Y si no tiene la atención, multamos al prestador y le caemos firmemente y fuertemente al prestador. Ahí está lo que tiene que ver con salud mental. También trabajamos en todo lo que tiene que ver prevención de salud mental. Bien. Por suerte, y no, capaz que es un comentario, pero los suicidios en nuestro país han descendido el año pasado y vienen descendiendo hace 2 años, cosa que es algo dentro de la situación, por lo menos hay una luz de esperanza. Hay una situación muy compleja y cada vez que hablamos de estos temas, a mí me gusta reiterar el 0800-0767, que es la línea de prevención y de atención 24 horas para la persona que esté pasando por un momento complejo, pueda tener ahí atención de psicólogos para tener una línea a mano para poder llamar. Bueno, muy bien. Otro de los asuntos que nos gustaría hablar con usted por ahí va más allá del Ministerio de Salud Pública y de los desafíos de la salud y tiene que ver con el futuro y las intendencias y si va a estar de alguna manera trabajando, por ejemplo, con el candidato del Partido Nacional o la banca de diputados. ¿Se puede estar en todo a la vez? Bueno, yo integro el equipo de Martín Lema en esta candidatura que ya está avanzando, más enfocado en los temas que tienen que ver con la salud. Especialmente me preocupa lo que es la recolección de residuos. Porque la recolección de residuos no es solo que tiene un efecto desde el punto de vista visual, desde el punto de vista estético. El sanitario. El más importante es el sanitario. Porque de los basurales son focos infecciosos de contagio de enfermedades zoonóticas, por ejemplo, con la proliferación de mosquitos o roedores, con la contaminación al agua, con la contaminación al aire. O sea que el efecto, la preocupación es más que nada sanitaria con el tema de recolección de residuos. Y estamos trabajando, ya estamos delineando todo lo que tiene que ver con ese impacto y con ese trabajo para que la ciudad pueda estar limpia. Nosotros afirmamos que la ciudad ¿Puede estar limpia? Porque ese es el otro punto, ¿no? Al final, ¿hay chances reales de que...? Es que, Victoria, nos acostumbramos a tener una ciudad sucia, nos acostumbramos a que el contenedor esté desbordado, nos acostumbramos a salir a la calle y que el contenedor esté todo tirado para afuera. Y la ciudad, y Montevideo puede estar limpia, Montevideo tiene que estar limpia. Nosotros nos comprometemos en el corto plazo a tener Montevideo limpia, como nos merecemos, porque han fallado. Después de 35 años, y no vamos a meternos ni con partidos, ni con candidatos, ni con intendentes. Se ha fallado en una gestión. Por obviedad estamos hablando de... Pero lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que creo que hasta el propio votante frente amplista en esta situación, creo que es necesario cambiar. Creo que es sano cambiar, creo que es sano buscar alternativas, porque cuando uno repasa promesas de las distintas candidaturas a la intendencia, los distintos programas, y vemos que en la práctica la basura sigue estando, el contenedor desbordado sigue estando, y el problema, o sea, no se soluciona retirando las papeleras, se soluciona con gestión, se soluciona gestionando de acuerdo a los recursos que se recaudan. Es un sí el de Diego Olivera, porque hay dos tonos de sí. Tenés un sí que es sí, sí, o tenés un sí, sí, sí. No. ¿Cuál era el sí? No, mi sí es que Montevideo está muy por debajo de
cómo debería estar, cómo nos merecemos estar por la calidad de ciudad que somos. ¿Sí? Pero si somos unos chanchulos, tiramos todo Bueno, afuera. también, eso es cierto, eso es cierto. Hay un tema de conductas individuales. Digo, los que recorremos la calle de Montevideo vemos salir los papeles volando de ventanillas de auto que no valen 2 mangos, ¿no? O sea que tampoco es un tema estrictamente social. Lo que también es cierto es que una presencia muy incrementada y muy agravada de personas viviendo en calle ha generado, además del drama humano de esas personas, un problema, digamos, de cómo hay personas ¿De verdad que para se puede explicar la mugre de Montevideo histórica en la situación? No, pero en una parte de lo que estamos viendo, aparece en el video el entorno de los contenedores, ¿no es cierto? Como uno de los grandes focos de la problemática de la gestión de residuos. Más veces a recoger la basura, Diego. Correcto, sin duda que tiene que haber mejor gestión. Pero en esto, porque son los 35 años y también son los 5 años o los X años que tuvo Lema en el MIES y no pudo controlar el problema de las personas viviendo en calle en situaciones totalmente agravadas desde el punto de vista de la higiene y la salud. Entonces, es como que todo, creo que hay muchos deberes para varios. Lo que pasa es que el camino del fracaso está siempre lleno de excusas. Eso claro, es una realidad. Hay que plantear soluciones. Y bueno, vos venís 35 años. A ver, yo no creo tampoco que el cambio de gobierno departamental sea la solución mágica. ¿Está claro? No creo que sea la solución mágica. Es más, yo entiendo que el gobierno departamental, el gobierno de Montevideo es un fierro caliente. Agarrar la intendencia de Montevideo es un fierro caliente, es tremendo. Pero bueno, allá queremos hacer cargo. Queremos hacerlo. Allá, y ojalá tengan suerte. Pero digo, creo que es un fierro caliente. Ahora, yo escuché, bueno, no quiero ir tan para atrás, ¿no? Pero en los 90 que iban a haber cines ahí en el Miguelete. Sí, ¿Vos es entendés? cierto. ¿Vos te acordás? Yo claro que me acuerdo. Y de ahí para adelante... ¿cómo está el Miguelete con respecto a cómo estaba Bueno, hace pero 30 no hay años? cine, Diego. A lo que voy. Vos querés cisnes también, No, ¿qué querés? No, pero le digo un poco de toro jocoso porque eso también es parte de la campaña. Sí, pero a lo sí, que sí. voy. Digo, Leche por la cañería es también. Año tras año y excusa tras excusa. En la alternancia del poder, a veces en los cambios, quizá le pueda dar otro giro a la administración. Sí, hay alternancias entre partidos y alternancias de personas dentro de los partidos y de corrientes dentro de los partidos. Hay gente que le horroriza que hace 35 años gobierna el mismo partido en Montevideo, pero hay departamentos del interior donde gobiernan hace más de 100 años. Y ahí no les horroriza. Montevideo es la ciudad que tiene más cantidad de habitantes. Montevideo, por lejos, tiene más problemas que puede tener cualquier departamento del interior por la concentración. Y es la misma de gente que sigue votando elección tras elección, candidatos a intendencia. Pero eso se llama amplista. disciplina, porque si no, no se justifica. O se llama que no hubo propuestas interesantes del otro lado. No, yo creo que es disciplina. Yo creo que hay un tema de actitud. ¿Cómo se hace para disciplinar a 400.000 personas? Y decímelo Marta? vos. A ver, el votante del Frente Amplio... A ver, los otros la que tiene la teoría del disciplinamiento sos tú. O es la teoría de la heladera. Es la teoría de la heladera, exactamente. No es lo mismo que disciplina. No, bueno, ya habló Pero, de a ver, en disciplinamiento. Montevideo votan al partido. En Montevideo se vota a un partido. A un partido. En el interior votan a la En la persona. gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría de los departamentos se vota un candidato. Eso es una realidad incontrastable. Y acá tenés una contribución carísima, unos impuestos carísimos, las calles rotas, la mugre, la iluminación que tenés que llamar 80 veces al comunal para que cambien la luz. No sé. ¿Calles rotas? Sí, hay calles rotas. O sea, ¿qué problema de vialidad puntuales hay? Sí. No creo que sea ese hoy un problema de Montevideo. Bueno. ¿Cómo lo ve? Relevante. Capaz que Yo creo que es un tema de actitud. Ya elegimos partidos políticos, ya elegimos presidente, elegimos parlamento, elegimos políticas públicas. Ya todo eso se eligió el año pasado. Ahora estamos eligiendo quién va a limpiar la calle, quién va a iluminar y quién va a arreglar los pozos. Eso es lo que estamos eligiendo, gestión. Y hay un tema de actitud. Fíjense la diferencia. Por estos días, el intendente Antía, alguien que había grafiteado un espacio público, el de los dedos le ordenó apagar y hacerse cargo. ¿Se acuerdan cuando grafitearon los edificios? Sí, Personas que se colgaban. Bueno, la intendenta hablaba de un tema social y que hay que aprender a convivir. O sea, es un tema de actitud. Es un tema de ponerse del lado correcto y es un tema de hacer lo que hay que hacer. Nosotros lo que estamos diciendo es que la Intendencia tiene que volver al origen, tiene que volver a limpiar la basura, iluminar las calles y tapar los pozos, dentro de otras cosas que también. Pero
Eso es lo básico, es lo que la Intendencia, que es la gestión departamental, tiene que hacer. Y estamos hablando de gestión, no estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de gestión. Acá lo que falta es gestión. Y tú me hablabas de las personas en situación de calle. Jamás la culpa es de los más vulnerables. Acá nos tenemos que hacer cargo. Cuando hablamos... Yo hablé de la culpa de los que tienen que resolver la situación de calle y no la resuelven. Mirá. Es distinto, no es culpable quien está en situación de calle. Son dos cosas distintas. Cuando vamos un poco a las excusas, se habla, primero que había un aumento de consumo. En la época de Martínez se habló de aumento de consumo. Y por eso había más basura. Después se habló de las personas en situación de calle, los más vulnerables. Cuando el mayor aumento de personas en situación de calle fue en el periodo pasado y cuando el problema de la basura no es de estos 5 años, viene de antes. Después se habló del gobierno central, de que no se trasladaba o no se pasaba los recursos cuando las paramétricas del pasaje de recursos ha sido la misma. Después se habló de que no se votó un fideicomiso, cuando tienen recursos de sobra, o sea, se recaudan 2 millones de dólares por día para hacer lo que hay que hacer, no para mantener casinos. Los casinos dan pérdidas, 330 millones de pesos por año que nos cuestan a todos que se pierden. Lo mío era más sencillo. Entonces, hay que Se juntar la presenta basura. Martín Lema a resolver problemas complejos como el de la basura en Montevideo. Currículum de Martín Lema. Hace poco tiempo era ministro de Desarrollo Social, debía resolver el problema de las personas en situación de calle, problema complejo, y no lo resolvió. Entonces, ¿por qué alguien que no pudo resolver un problema complejo en su anterior empleo, en el actual empleo que está pidiendo, sí podría hacerlo? Ese es el punto. Discutamos de las personas en situación de calle. Mayor aumento del periodo Venían de pasado. antes. No. Mayor aumento, vamos a ponerle objetivamente, mayor aumento del periodo pasado. Por primera vez se trabajan las causas. El 92% tiene un consumo de sustancias adictivas. Estamos trabajando Parte en de un lo plan que hay que resolver, de salud. pero entonces... pará, no, porque vos hablás de hacerse cargo y nos estamos haciendo cargo y nos hicimos cargo. La mayoría de la población carcelaria cuando sale, al no tener oportunidades, va a parar a la calle. También pasamos la DINALI al MIDES y por primera vez la reinserción está funcionando. Entonces, cuando vamos a la situación de calle y vamos a las causas, se trabajó en todas las causas para no tener personas en situación de calle. Creo que hay una diferencia. Cuando pensamos o pensaban que vivir en la calle es un derecho. Y eso no es un derecho. Y fue la principal eso lo dijo, diferencial. mira, Fabiana Goyeneche. No importa quién lo dijo, pero lo decían. El 99% de Frente Amplio está en desacuerdo con eso. Entonces no se agarren de ahí porque... Bueno, no sirve se para votó nada. la ley de internación compulsiva, Eso. para empezar. Perdón, la ley de internación compulsiva No. la propuso y la aprobó un gobierno del Frente Amplio. Ahora lo que no se votó fue una modificación que Esta propuso el nueva, actual para que Sí, funcione toda digamos la ley, todo. faltaba el traslado que se propuso, se votó por la coalición, no la votó el Frente Amplio. Entonces, hay una diferencia en visiones y hay una diferencia en gestión. Acá estamos hablando de gestión. No estamos hablando de todo lo otro, estamos hablando de que la basura sigue fuera del Recién contenedor. tuvimos un candidato Bueno, a la podemos Intendencia de buscar Canelones que dijo, excusas. yo Tenemos más que hablar del hacer- Frente Amplio quiero hablar de las Bueno, pero cada uno soluciones. tiene la estrategia que quiere. Pero ¿cuáles son las soluciones de esta campaña? Para empezar, un cambio de actitud y un cambio tremendamente de lo que estoy diciendo. La responsabilidad es de la Intendencia, no es de los demás. Repasar, no el tuyo, pero repasar todos los dichos de los intendentes y siempre la responsabilidad es del otro. No. Acá no hay excusas. Acá la responsabilidad es de la Intendencia y se puede tener una ciudad limpia. Debemos tener una ciudad limpia. Además de Bien. actitud, ahora falta Ya habrá algo tiempo más. para tener a los candidatos sentados aquí Sí, defendiendo su totalmente. campaña. José Luis Sachán, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por esta puesta a punto de reflexiones sobre, bueno, el ministerio que dejan atrás y lo que viene para adelante. Hacemos una pausa, yo les recuerdo antes que el